El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Feliz año 2020. Súper contenta de estar aquí en su programa Pasión con el Corazón, como cada martes, iniciando este día 7 de enero, que aparte el día 7 me encanta, porque para mí, que me encantan esos temas de números y demás, también el 7 es un muy buen número porque es la perfección. Y bueno, pues por acá en su programa, que es un programa que está inspirado para sumar, para ver herramientas de desarrollo humano, tocar temas de desarrollo personal, que nos puedan sumar, que nos puedan ayudar y contribuir para tener una mejor calidad de vida. Muy agradecida, iniciando con todo este año, ya después de esas vacaciones que yo creo que todos de pronto nos merecemos un break o por lo menos unos días de hacer cosas diferentes, para recargar un poquito de pila, donde hacemos todo lo que a veces no debemos de hacer en cuestiones de hábitos alimenticios, de desvelada, de desmañanada, de todo. Y la verdad está padre hacer también un poquito este corte para recargar energía, para iniciar un año que en cuestión pues energética yo creo que viene bastante positivo. Me encanta el número, ¿no? Que se repite. Un inicio de una década también, por ahí había divisiones de pensamientos que si apenas hasta el año 2021 se iniciaba o desde ahora. Para mí desde ahora la inicié con el pie derecho. Y bueno, pues el día de hoy titulando el programa Propósitos de Año Nuevo, ¿no? Los famosos propósitos de años nuevos que los que venimos cargando desde fin de año, y que de pronto, pues el mero día 31 nos empezamos a trazar ahí una línea de ideas, y que con las uvas y que con esto y con lo otro, pues empezamos a tener ideas sobre ciertas metas que queremos o que tenemos como las ganas o el propósito de realmente cumplirlas este año. Y lo digo de realmente cumplirlas porque muchas veces nos pasa que si nos podemos analizar, hay veces que tenemos el mismo propósito hace como 5 años y como que no lo acabamos haciendo, y como que nos vuelve a pasar otro año y otro año y otro año y lo seguimos poniendo en la lista, pero parece que es como en la lista negra porque de verdad es que no lo cumplimos. Y hoy precisamente vamos a hablar de esto, porque a veces nos es tan difícil cumplir nuestros propios propósitos, que en realidad pues deberíamos entender, bueno, si son propios y si tenemos tantas ganas de hacerlos, pues ¿por qué no lo estamos consiguiendo, no? Hay algunos detalles que vamos a ver muy a detalle y que podemos checar, y a lo mejor nos vamos a identificar. Y yo siempre le digo, las personas cambiamos y hacemos sí queremos. Y el tema del propósito del año nuevo tiene que ver mucho con el que esté conectado realmente con un valor que nos importe a nosotros mismos. La parte de que a veces, inclusive a mí me ha pasado de que la gente está ahí compartiendo, de que vamos a compartir qué propósitos del año nuevo tienes, y luego hasta se lo andan copiando al de al lado porque como que dijeron, y ay, es como que me gusta y como que también lo voy a hacer. O de repente tú ves algo que le funciona a alguien, pero realmente no es algo que realmente te importe a ti. Y eso tiene que ver con que no está conectado con tu valor. El valor, yo creo que es la gasolina de todas nuestras metas. El valor es aquella, pues la parte subjetiva que nos motiva, que nos mueve, y que muchas veces, como ya lo veíamos en el programa de fin de año, ¿cuántas veces un sueño no te deja dormir en el estricto sentido de que quieres que amanezca para poder hacerlo, porque ya te anda de que tengas las horas para poder cumplirlo, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que la parte de cuál es el valor que tú estás conectando conforme de tu propósito o la meta que te estás trazando,
tiene que ver con una pregunta, ¿para qué lo hago? O sea, de esos propósitos que te trazaste para este año 2020, deberíamos de hacer, y ahí sería la reflexión, deberías de hacer así una nota, ¿para qué lo estás haciendo? O sea, realmente esa respuesta es súper personal y a veces, cuando tú no encuentres la respuesta, pues puede ser que ese tipo de propósito, de idea o de meta, pues lo vuelvo a repetir, no esté tan alineado contigo y entonces ¿sabes qué va a pasar? Que se te va a quedar en tu lista de remanentes de nuevo. Y lo que pasa con esto es de que uno mismo empieza a tener como una condición de autocrítica, de decir, pues ahora a ver si este año lo hago, porque la verdad es que como que me cuesta trabajo, como que no lo he hecho, o como que nunca hago mis propósitos, pero bueno, lo voy a volver a poner a ver si ahora sí, ¿no? Hasta nosotros mismos ya de pronto ya nos calificamos de esta manera. Entonces, siento que esta parte de revisar y hacernos esa pregunta sobre las metas que nos estamos marcando, deberíamos de ser como que súper objetivos. Esa es una de las cosas que tendríamos que estar checando. Otra de las cosas es que a veces estamos tan saturados en nuestra rutina y en nuestras maneras de hacer que nos proponemos como infinidad de propósitos. O sea, es decir, tenemos una lista de metas y si las uvas eran 12, pues yo hice hasta como más de 12, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo digo y lo comento dentro de los cursos que doy de desarrollo humano, dentro de las capacitaciones. Y una de las cosas es que si te pones demasiados cambios en tu vida, luego es complicado poder cumplirlos. Yo creo que si vamos de poco a poco y de paso a paso para poder nosotros de alguna manera reacomodar la forma en la que estamos haciendo las cosas, nos puede resultar muchísimo más fácil el poder trazarnos metas mucho más claridosas, mucho más reales. También esta parte la vamos a ver porque luego a veces tenemos unas ideas así como que supersónicas y hacemos unos propósitos así como medios irreales. Y lo peor del asunto es que luego llegas a una frustración personal y te das cuenta efectivamente que van pasando los años y que la mayoría de las cosas que te propones hacer no las haces. Y esto a nivel inconsciente es algo súper fuerte que te provoca que te autosabotees para poder realizar lo que a lo mejor no era tan complicado hacer, pero como ya te pusiste tú mismo tu etiqueta de que no lo puedo hacer y no lo hago y aparte nomás me lo pongo ahí de meta, pero nada que ver, es como te das cuenta que a veces de esa lista de propósitos, no, hombre, nos llega abril y no hemos hecho ni la primera cosa de la acción que teníamos que hacer del primer propósito, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo y les sugiero, chequemos esta parte de qué valor conecta con los propósitos que te pusiste, hagámoslo así en una notita, en una hoja en blanco, a ver, mis propósitos, ¿para qué estoy haciendo esto, no? ¿Cuál es el motivo real que me mueve para hacer esto? Y priorizar, o sea, si de pronto tenemos muchos, pues hacer una lista de 5, ¿no? O sea, si tienes más de 7, más de 8, pues hacer una lista de 5. Si tienes 5, pues hacer una lista de 3. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo ir cumpliendo de a poco y eso también te va a generar una automotivación personal para que vayas implementando, lo vamos a ir viendo cómo se hace un reacondicionamiento a nivel mental, a nivel de hábitos, a nivel cerebral en cuestión de tu vida, para que puedas ir adecuando pues estas metas que también tienen que ver con la parte de que me recuerde el que me estoy automotivando para hacerlo, porque a veces, ok, quiero hacer muchas cosas, pero entonces, claro, entro a la rutina del trabajo, de la escuela, de las obligaciones en la casa, de todos los temas que tengo que estar haciendo todos los días. Entonces, de pronto es un poco difícil poder estructurar en qué momento voy a hacer cabida o espacio para poder, de alguna manera, implementar ciertas acciones que tengo que hacer para poder realizar mis metas. Y también vamos a checar más adelante la manera en la cual podemos hacer como un plan de acción mucho más efectivo, mucho más eficaz, porque ahí nos vamos a dar cuenta que a veces
desde el planteamiento que nos estamos haciendo del propósito estamos, pero súper perdidos, ¿no? Y además también esa es la razón por la cual no los estamos cumpliendo y de alguna manera estamos postergando el cumplimiento de esto. Con el tema propósitos de año nuevo, y bueno, pues estamos platicando acerca de que a veces nos planteamos pues una lista medio ahí un poquito grande de cuestiones, de propósitos, y nos vamos dando cuenta que nos van pasando los días, nos van pasando inclusive los meses, o que traemos arrastrando propósitos supuestamente para este año, pero que realmente se han estado repitiendo en las listas de los últimos 5 años, y que por alguna razón no los estamos cumpliendo y que por alguna razón siguen siendo por ahí algo que nos mueve a proponernos hacerlo, pero hay algo que no nos está permitiendo concretarlo, tenerlo y realmente cumplirlo. Veíamos la parte de la importancia de que estén relacionados con un valor, es decir, una gasolina que te mueva a ti, y es importante hacerte esta pregunta: ¿para qué haces lo que vas a hacer? Si la respuesta no te agrada, pues cambia de propósito, porque puede ser que a lo mejor ese propósito no esté muy alineado a lo que tú realmente te apasiona en la vida, y yo creo que en esta vida tenemos y venimos a hacer realmente lo que nos va a dejar, como dicen, viviendo en la raya, el tiempo que nos permitan estar por aquí. Y yo en lo personal les digo, yo creo que yo no tengo más de 5, o sea, pero si ya por muchos, yo soy una persona que trato de trabajar con pocos propósitos, pero sí trato de super cumplirlos, o sea, de darle el tiempo y darle la realidad y el momento de poder concretarlo y hacerlo, porque sí creo que entre más cosas te pongas, si de pronto también ya tienes una vida, tu rutina, tus tiempos, tus obligaciones en casa, en trabajo, en escuela, en compromisos, y además te pones una serie de lista en un tema, voy a compartir algo fuerte. Yo creo que debes de ser consciente que los anclajes que te hagan a tener tus propósitos o tus metas vienen en 2 variables. O sea, un anclaje positivo sería entender, como les estoy comentando, para qué vas a hacer lo que vas a hacer. Y si esa parte te super convence, digamos que va a ser tu gasolina o tu motivación de todos los días, donde va a haber un punto subjetivo en ti, que a la hora que tú recuerdes que te propusiste hacer esa cosa y que al final de cuentas te vas a sentir de cual o tal manera, y eso te hace sentir que vas a estar en un estado de felicidad o de apasionamiento, pues va a ser una gasolina positiva. Pero hay anclajes también que pueden ser que en vez de que estemos disfrutando el proponernos eso, pues sea literal como una pesadilla, o sea, de que cada vez que te acuerdes que según te habías puesto el propósito de tal cosa, acabe siendo el tormento de tu vida. Y hay una cuestión que tiene que ver con esta. Una, porque a veces nos cuesta mucho trabajo reacondicionar nuestros hábitos, que regularmente tenemos muchos hábitos negativos. Y otra también, porque al final de cuentas no estamos dispuestos a sacrificar algo para sustituir. Y acuérdense que el cambio es hacer cualquier cosa distinta a lo que estás habituado a hacer de alguna manera. A veces estamos en un estado cómodo, por decirlo así, porque es nuestra costumbre o nuestro hábito vivir de cual o tal manera o hacer cierto tipo de acciones. Y eso te provoca un anclaje de seguridad, porque al final de cuentas, como dicen, es un estado cómodo, aunque fuera negativo, pero estás acostumbrado a estar de esa manera en tu vida. Y es difícil levantar los anclajes, porque implica sacrificio. O sea, siempre el hacer una cosa diferente va a implicar un sacrificio. Y a veces, si tú le quieres dedicar tiempo a tener otro tipo de propósito, de meta, donde ocupe tu tiempo, donde ocupe acciones, donde ocupe otras cosas de hacer los hábitos que haces de todos los días, de verdad eso cuesta. Y tienes que estar consciente cuáles de esos hábitos vas a sacrificar, cuáles de esas acciones vas a sacrificar, qué de esa comodidad vas a sacrificar. Porque si no estás consciente de lo que vas a sacrificar,
yo te lo digo, no lo vas a hacer, ni lo vas a cumplir. Y entonces se te vuelve una lista de interminable depresión y de estrés, porque te cuesta tanto trabajo dejar esos hábitos que tienes y estás tan renuente a implementar nuevos hábitos, nuevas acciones y nuevas maneras de conducirte para poder hacer esa meta o ese propósito o ese plan. Y si no estás consciente qué precio vas a pagar, híjole, pues creo que se te va a quedar como solo, como en una idea. Entonces, aquí el ejercicio que yo les sugeriría es que hagan esa lista de propósitos y que se hagan estas preguntas. ¿Para qué lo estoy haciendo? Sería esa pregunta. Otra pregunta sería, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Qué voy a sacrificar? Y ojo con esto, ¿eh? Hay veces que el cumplir una meta te implica no nada más sacrificar una acción o sacrificar algo que venías haciendo de cierta manera. Significa sacrificar tiempo que empleabas con personas para que entonces ese tiempo lo ocupes en ponerte a hacer lo que tienes que hacer para cumplir tu meta y tu propósito. Un ejemplo, ¿no? O sea, hay veces que de pronto dices, ¿sabes qué? Yo quiero tener una mejor figura, o quiero ponerme en forma, o quiero conseguir esto en mi trabajo, o conseguir esto en mi área de la escuela, o X, ¿no? O ordenar mi casa, o tener mucho más en orden mi vida, o cambiar de plan alimenticio. Bueno, pues entonces a lo mejor vas a tener que sacrificar tiempo que tú tenías con otras personas con las que tú compartías ciertos hábitos que están completamente en contra de cumplir esa meta. O sea, es fuerte lo que estoy diciendo, pero es real. Entonces, si tú no tienes claro qué tiempo, qué espacio con personas y qué todo esto vas a sacrificar, de verdad, creo que esto se te va a volver solamente una lista de deseos, de ideas, pero no realmente de un propósito en el que tú realmente estés trabajando todos los días para poderlo implementar. Si fuéramos más allá de entender cuál sería, y lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos del plan de acción para implementar una estrategia real, les vuelvo a decir, yo les sugiero que si tienen muchos propósitos, de verdad reacondicionen la cantidad de propósitos que tengan. No tengan tantos. Preferible que vayan cumpliendo los que vayan priorizando en esa lista, que los pongan en primer lugar y luego vamos atacando los demás. Hay veces que hacer demasiados cambios de un solo golpe no es tan fácil. O puede ser fácil hacerlo de momento, pero el tema de que permanezca al paso de las semanas y a lo largo del tiempo, tienes mucho menos probabilidad de que suceda. En cambio, si vas haciendo de a poco, si vas reacondicionando, ya lo vamos a ver al final del programa, cómo vamos reacondicionando cerebralmente en cuanto a nuestros hábitos, pero yo creo que hay una cosa que es bien chistosa. Muchas veces no podemos cambiar lo que estamos haciendo por muchas razones. Una, porque tenemos una resistencia al cambio natural como seres humanos. Todos los seres humanos batallamos con el tema del cambio. Otra, por miedo a perder ese estado, pues, cómodo, como fuese, pero el punto es que no es un estado que nos beneficie, puede ser un estado negativo, pero al final de cuentas es el que conocemos. Como dicen en el dicho, no más vale malo por conocido que bueno por conocer, pero a veces aplica así. Y la parte de la ignorancia. O sea, a veces, aunque nos pueda parecer increíble, las personas quieren lograr algo, pero si tú pones, y lo vamos a hacer ahorita en el siguiente bloque, estructurar un plan de acción súper efectivo y súper sencillo que les va a servir como una herramienta de trabajo a nivel personal, a nivel laboral, con sus equipos de trabajo también lo pueden implementar, porque los propósitos del año no nada más son personales. Tú puedes tener una lista de propósitos personales, pero puedes tener una lista de propósitos con la gente con la que estás estudiando, con la gente con la que estás laborando, con tu equipo de trabajo, si eres un líder, o a lo mejor si eres una persona que tienes a su cargo, pues otras, y que de alguna manera tú puedas estar implementando propósitos, pero propósitos efectivos.
Yo, como se los voy comentando, a nivel personal siempre les digo, hazte esa pregunta, ¿para qué lo haces? Y esto aplica también a nivel laboral. O sea, cuando yo trabajo con equipos de alto rendimiento y les propongo que hagamos un plan estratégico para una mejora del equipo, además de que lo hacemos como con lluvia de ideas de todo mundo, entendemos esta parte. O sea, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿De qué manera nos va a beneficiar a todos? Y esto es una clave súper importante porque de verdad, cuando como persona estás desde tu inconsciente entendiendo que hay algo en ese plan que a ti en lo personal te va a sumar, te va a hacer mejor persona, te va a dar una satisfacción, te va a dar alegría, te va a dar motivación, te va a dar superación, pues de alguna manera lo haces, porque no vas a tener que tener a alguien como capataz atrás de ti para que lo hagas, porque tú mismo le vas a ver el valor agregado de poder hacerlo. Yo muchas veces en este tipo de cosas de los propósitos, yo a veces les digo a la gente, pues tú no te metas con la meta que quieres. Es como cuando tú te quieres meter, o sea, y andarle cuidando la boca a alguien, ¿no? O sea, que no coma. Pues no, somos adultos. O sea, quien quiera realmente meterse en un régimen de bajar de peso lo va a hacer, ¿sí? Porque va a reacondicionar y va a entender a lo mejor el para qué lo va a hacer y qué, de qué manera se va a beneficiar el que lo pueda hacer. Muy agradecida por el espacio y además pues muy contenta de iniciar enero pues haciendo una de las cosas que más me gustan, que es conducir este programa y de antemano pues platicando de a veces cuáles son las cosas que de repente nos están empezando a atorar o nos han atorado hace 1000 años o años en no cumplir nuestros propósitos. Ya estamos tratando aquí como de reconducir un poquito de conclusiones. Uno, pues nos ponemos demasiados propósitos. Dos, no estamos entendiendo para qué vamos a hacer ese propósito. Tres, no estamos de alguna manera haciendo un anclaje positivo que nos esté motivando para seguirlo. El tema del cambio de hábitos nos está costando trabajo porque abandonamos en el primer intento o en el segundo o en el tercer intento y se nos queda eso. Y lo peor de todo es que se nos hace un ciclo vicioso de entender o de nosotros mismos ponernos la etiqueta de que al final de cuentas ni cumplimos lo que nos proponemos y que traemos una lista ahí un poco ya remachada de varios años haciendo y tratando de poner lo mismo. Yo les sugiero, les vuelvo a decir, hagan menos propósitos, traten de ponerse un poquito de menos metas, pero cúmplanlas, porque al final de cuentas, cuando tú cumples una meta, te vas dando cuenta y es una retroalimentación súper positiva a en qué fallaste, cuáles cosas en el proceso puedes mejorar, porque estamos de acuerdo que para cumplir una meta hay ciertos pasos que tú tienes que seguir y ahorita vamos a hablar de esa parte, porque a veces eso también nos falla. O sea, nos desesperamos o ponemos tiempos que a veces son completamente irracionales en poder cumplirlo. O sea, hay veces que los hábitos que no has cambiado en 40 años quieres en un mes ya ser otra persona. Y la verdad es que a veces yo digo, hay que hacer metas realizables y congruentes también, ¿no? Porque luego nos ponemos unas metas supersónicas, así como que súper increíbles, y también creo que esa partecita de ese poco de fantasía o esa parte donde no está tan apegada a la realidad, pues también nos hace la jugada. Yo de verdad les propondría o les sugeriría, hicieran en un diagramita, en una hoja en blanco, así literal, y pusieran el título de su meta, o sea, es decir, cuál sería el propósito, ajá, y pues ojalá que lo hagan por cada uno de los propósitos que tengan, por eso les digo, pues hay que hacer menos, pero un poco más efectivos, y efectivamente pusieran un tiempo en el que ustedes digan, pues yo me estoy proponiendo hacer esto en tanto tiempo, y es como si hicieran un diagrama donde hicieran una línea del tiempo en cuestión lateral, ahorita lo voy a enseñar en la pantalla. Entonces aquí estuviera la meta y esto fuera una línea del tiempo, ¿no? O sea, aquí está la parte del título y la línea del tiempo, digamos, está abajo. Entonces yo me propongo una meta y me propongo que la línea de mi tiempo va a ser en tanto tiempo, tantos meses. Y aquí en esta parte de aquí voy a empezar a trazar una como rayas donde voy a poder poner información
que está en 3 partes. Una es la acción que voy a hacer. La segunda, que es la línea del tiempo, es el tiempo que me voy a tardar en hacer esa acción. Y la tercera parte, ¿quién la va a hacer? Si es que me toca a mí o si es que tengo que tener ayuda de otra persona. Entonces, si yo empiezo a entender qué acción sería la primera acción que yo tengo que hacer para poder cumplir mi meta o mi propósito, así me voy a ir, digamos, en un programa, en un diagrama, y voy a empezar a cronológicamente poner la acción que voy a hacer, lo repito, el tiempo que me voy a tardar y quién lo va a hacer. Entonces, si tú te pones a trazar esto así, te vas a dar cuenta que a veces el tiempo que te pusiste está súper irreal porque a lo mejor ya haciendo en esta lógica la secuencia de las acciones y el tiempo que te tardas, te vas a dar cuenta o que te fuiste muy adelante o que te fuiste muy poco tiempo. Entonces, este ejercicio nos sirve para tener una claridad de una cronología en cuanto a las acciones, porque hay veces que es increíble, pero la gente me comparte un propósito y le digo, bueno, ¿y cuál es la primera acción que se te ocurre que tuvieras que hacer para cumplirla? Y me dicen un ejemplo, pero el punto es que me doy cuenta o se da cuenta la persona que ya se saltó como otras 3 que tenía que hacer primero, ¿no? Entonces, si tú te pones a hacer tu cronograma de acción, tiempo y responsable en toda tu meta, es mucho más fácil a que tú vayas a poner una línea del tiempo mucho más adecuada y mucho más congruente a lo que te vas a tardar. Y el reto sería, bueno, pues si a lo mejor empiezas a ver las acciones, los tiempos que te lleves, y entonces dices, ok, bueno, pues más o menos esto me da 5 meses. Bueno, el reto sería que lo haga en menos de 5 meses, ¿no? Que lo cumpla antes del tiempo que me está dando la línea, que puede haber imprevistos y que puede haber una renegociación aquí, puede ser. Pero yo creo que siempre hay que tener mucha claridad, porque hay veces que esto es lo que no nos permite cumplir nuestras metas. O sea, tenemos la idea, tenemos el propósito, pero nunca nos hemos sentado a hacer así en una vil hoja de papel, tal cual lo estoy poniendo, el decir, ok, ¿qué voy a hacer primero? ¿Cuánto tiempo me tardo en haciendo esto? ¿Y quién lo va a hacer? No, pues que necesito la ayuda de alguien o que necesito de una persona o de los servicios de otra persona para que yo pueda avanzar en esta acción. Y así te vas. Entonces, este plan de acción yo lo sugiero y lo trabajo muchísimo en sesiones personales de coaching, en asesorías y lo trabajo también en las capacitaciones a nivel laboral. No se imaginan lo interesante que es hacer un plan de acción de esta forma, porque además hay otra. Hay veces que la meta puede ser como a largo plazo, pero en medio de la meta, digamos, hay objetivos que puedes ir cumpliendo y de alguna manera esto te va a ir dando como también esa automotivación de que vas a ir cumpliendo el paso 1, obvio va a pasar al paso 2, porque a lo mejor la meta que te estás trazando, pues por la naturaleza del tiempo va a tardar más de un año, vamos a ponerlo así. Entonces, de alguna manera puedes ir cumpliendo objetivos que son pasos a conseguir en una manera de hilaridad y de manera congruente antes de poder cumplir tu meta. Entonces, de verdad, háganlo de esta forma y la parte de entender una estrategia personal que tengas para poder cumplir tus metas. ¿En qué sentido lo digo? Muchas veces en esa estrategia personal y cuando hagan este tipo de ejercicios se van a dar cuenta que a veces tienen que pedir apoyo y ayuda a alguien más o hacer como un escenario propicio para que tú puedas de alguna manera cumplir tu meta. ¿Por qué? Porque hay veces que es bien difícil poderlo hacer cuando el entorno no cambia y cuando todo lo que está a tu alrededor sigue siendo exactamente igual y entonces tú quieres sugerir un cambio así súper espontáneo, pero hay veces que el escenario, digamos, y el grupo de personas que te rodea también te complica un poco. Entonces,
El tema de la estrategia es que cada uno de nosotros, independientemente de la meta que tengamos que hacer, pues es un plan personal, es un plan de acción personal y tienes que diseñar una estrategia que te acomode, pero la estrategia también tiene que ver aparejado en lo que les estoy diciendo. Si tienes miles de metas y miles de propósitos, pues es difícil que empieces a detectar por qué parte tienes que comenzar. Entonces, otra de las estrategias que yo les sugeriría es cuando ya depuren un poco su lista de los propósitos que tengan, o sea, que hagan un poquito menos de los que si se pusieron muchísimos. Otra parte de la estrategia sería que priorizaran en orden de temporalidad y de reacondicionamiento de cómo es como se tuviera que empezar, las acomodaran, qué pueden ir empezando primero y cuáles de esas metas pueden irse llevando a la par. O sea, es decir, si yo estoy pensando a lo mejor en cambiar un hábito personal, pues a lo mejor eso no me complica para nada en cumplir una meta que me estoy proponiendo también en cuestión de estudio o en cuestión de orden o en cuestión de mi trabajo o en cuestión de implementar un proceso más eficiente para mi trabajo, pues no tiene nada que ver con que yo también me esté planteando un cambio de un propósito en mi imagen o en mi peso o en mi condición física o lo que sea. O sea, puedes ir aparejando metas. Yo encantada de estar aquí en esta primer semana de arranque de este año con todas las pilas puestas después de un año que se me fue volando, 2019, y pues un año de mucho aprendizaje, de mucho ir y venir, de muchas experiencias y pues sobre todo de una valoración importante del tiempo y de que los propósitos que me nacieron por ahí para cumplir este año, fíjense que les comparto, no fueron, digamos, tan complicados, no son tan rebuscados, son propósitos muy simples. Y creo que hablando de la estrategia que estábamos hablando, entender que lo primero que debes de comprender es para qué los quieres hacer. De verdad, háganse esta pregunta, lo hemos venido diciendo a lo largo del programa. Pregúntate para qué lo quieres hacer, pregúntate qué te ancla a ellos, qué es lo que te motiva. Y hay una pregunta que también me encanta y que esa sería otra pregunta que deberíamos y que les invito se la hagan como una sugerencia. Cuando lo obtengas, cuando termines esa meta, ese propósito, cuando lo cumplas, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo se ven proyectados? ¿Cómo se ven cuál será la sensación? ¿Cuál sería el sentimiento? ¿Cuál sería la emoción que me provoca a lo mejor trabajar tanto tiempo para conseguir este propósito? Yo creo que si todas estas cosas las tenemos un poco más claras, son parte de hacer una buena estrategia para el cumplimiento de las metas. Cuando todo es ambiguo, cuando todo es raro, cuando todo es como un poco ahí vago y no tenemos esa claridad del para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué me motiva y cómo me voy a sentir y de qué manera me va a sumar esto, híjole, creo que en el camino, no sé si les ha pasado, pero de repente están según en el trabajo del propósito y la meta y nos pasa algo más interesante que hacer e inmediatamente cambiamos las acciones hacia otro lado, ¿no? Entonces quiere decir que no era tan apasionante lo que queríamos proponernos o lo que estábamos planeando hacer. Y esta parte del reacondicionamiento, que así le llamo yo, la parte psicológica y la parte del dejar y el renunciar, hay un dicho que es así, ¿no? Toda aceptación implica una renuncia de algo. Entonces, si yo me acepto y me comprometo a invertir mi tiempo, a sacrificar inclusive tiempo con personas, a sacrificar algo que me gustaba hacer, al sacrificar ciertos hábitos que yo sabía que no eran tan buenos, pero que al final de cuentas no me contribuyen para el cumplimiento de mi meta, pues voy a tener que reacondicionar la manera en la que voy a vivir. Así de fuerte y así con toda la consecuencia que hay dentro de esta frase, porque finalmente pues ya no puedes ser el mismo y ya no vas a poder ser el mismo si quieres estar reacondicionando tu vida sobre otro tipo de metas y de propósitos. Y hay otra cosa también que hay que checar, porque luego en el inconsciente traemos un montón de bloqueos y traemos así como que luego me ha pasado de compartir así con personas metas
que traen en idea, que traen en sueño, que traen en todo, pero que no se sienten como merecedoras de tenerlo. No sé si les pueda sonar esto, pero de pronto es decir, o sea, yo quiero obtener cierta meta, quiero obtener cierto propósito, es una meta realizable, es una meta alcanzable, es una meta que no es fantasiosa, pero hay algo dentro de mí que me hace sentir que yo no me merezco tener o cumplir eso, o sea, que eso no es para mí, que no me siento merecedor o que no me la creo que yo pueda tener cual o tal cosa. Y a veces el bloqueo, que también esa es otra de las razones por las cuales no estamos cumpliendo lo que nos proponemos, déjenme decirles que nosotros mismos somos los autores de nuestros bloqueos. Entonces, pues hay que checarnos de pronto el por qué en toda esta parte de diseño de nuestros propósitos, o esa pregunta sería interesante ahora que estuvimos viendo como ciertas cosas que tendríamos que tener claras en una estrategia y que a lo mejor nunca las hemos tenido claras y que a lo mejor sigo planteándome una meta hace 5 años y hoy por hoy que me está cayendo el 20, que la verdad es que nunca me he preguntado para qué lo quiero hacer, que la verdad es que tampoco me he preguntado qué me motiva a hacerla y que la verdad es que tampoco me he preguntado cómo me voy a sentir cuando lo haga. Y otra, que tengo que sacrificar para dar el primer paso, como el diagramita que hicimos, la primera acción, el tiempo que me tarda y el responsable de hacer eso. De alguna manera, si esa parte yo no la he hecho, yo creo que hoy nos pueden caer muchos 20 sobre el replanteamiento de nuestros propósitos y creérmela, porque hay veces que esta parte puede hacer también que no la estoy cumpliendo, porque yo mismo siento que eso no es para mí, hay un bloqueo dentro de mí que me hace abandonarla, o casi que ya la estoy cumpliendo y pum, hasta me da miedo tenerla. De verdad, yo he visto cosas así que nos puede parecer increíble, que a veces dices, oye, es que te faltaba un trámite, un papel para obtener eso. ¿Qué fue lo que pasó? Pues algo pasó, pero no se consiguió. O en un tema, ¿no? O sea, en otro ejemplo de cosas, se me vienen tantos a la cabeza. Decir, pero si ibas súper bien, si lo estabas consiguiendo, o sea, te veías súper bien, ¿no? Hablando de un tema físico, de un hábito, no sé, alimenticio, de condición física, ibas súper bien, de repente algo sucedió y ¡pum! Eso se vino abajo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer este tipo de reflexiones. Cada uno de nosotros somos personas diferentes, a cada uno de nosotros nos cuesta trabajo más unas cosas que otras, y yo creo que si tenemos toda esta parte mucho más clara, va a ser un poquito más sencillo de que podamos realmente incentivarnos a cumplir nuestros propósitos. Yo se los he venido diciendo y me encanta decirlo, la vida se hizo para ser, pequen de hacer y de intentar sus metas, no pequen del nunca lo intenté y qué hubiera pasado, porque luego a veces la gente se queda solo en una idea y les digo, no sintiéndose merecedoras de obtener ciertas cosas. Yo creo que el tiempo que tenemos es el segundo regalo más importante después de la vida y el tiempo hay que aprovecharlo para atrevernos, para implementar cosas, para hacer cosas que nos apasionen, para hacer cosas que nos hagan felices y para hacer propósitos y metas constructivas y propositivas. Ahorita que estamos viviendo tantos problemas a nivel global en el mundo, tantas situaciones, desgracias, desastres naturales, guerras, conflictos políticos, económicos, de tanta cosa. Bueno, yo siempre digo, desde casa y desde ti mismo, contribuyamos con nuestro granito de arena para poder implementar metas y cosas positivas mucho más ergonómicas y mucho más ecológicas, tanto mentalmente como materialmente hablando. Y si tus metas se reducen en cosas de formas de ser y ser una mejor persona y tener mucho más empatía y comunicarte mejor con la gente y ser mucho más empático y a lo mejor cerrar círculos o ciclos y a lo mejor arreglarte con una persona que tengas por ahí pendientes. Y esos son tus propósitos de año nuevo, a mí me parecen fenomenales. Creo que eso es realmente tomar la decisión y dar el gran paso. Y yo los invitaría a que este día voy a darles una frase que me encanta porque dice, todo es posible en la medida que dedicas comprometerte en hacerlo realidad.
Y de verdad, todo lo que realmente sea alineado a la verdad con el hecho de nuestras acciones, nuestros propósitos, nuestro corazón y nuestra pasión en el corazón, como lo dice nuestro programa, yo creo que podemos hacerlo. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, en Facebook, elsolradio.mex, en el canal de YouTube, El Sol Radio, en la página www.elsolradio.mx y en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram, Marlene-tu coach y Rade Coaching en Facebook. Y de alguna manera, pues que nos sirva de reflexión esta primera semanita para hacer un reencuadre hacia las cosas que nos estemos proponiendo, porque de verdad deseo de todo corazón que sus metas las cumplan, que sus propósitos los hagan felices, que vivan apasionados y que cada día que vivan sea el que tengan para reinventarse y ser felices y cumplir lo que más anhelan. De verdad que Dios nos los bendiga. Nos vemos la próxima semana y a darle con todo a las metas del 2020. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.